Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, licenciada. Gracias, chicos. Ahí ando viendo que están rayados ustedes, pero lo bueno es de que a ustedes no les tocaba esta semana ir a clases, ¿verdad? Sino que también era virtual, entonces les dio igual, ¿verdad? A ver si sí, así para la otra semana, porque sí está bien complicado que se arregle esto que está pasando del agua. Bueno, entonces para hoy tenemos al grupo 6 y 7. ¿Ya mandaron su trabajo, chicos? No, licenciada, ahorita lo vamos a mandar. O lo empezamos a mandar después de la presentación. Si quieren, mándenmelo ahorita, es que así voy viéndolo. Ok, ahora lo mando. Ahorita voy a abrir mi correo también para verlo. Licenciada, según yo, tocaba 7 y 8 hoy. Ah, 7 y 8. Ajá. Ah, cierto. Hoy 5, 6. Ayer, no, el miércoles 5, 6 y hoy 7, 8, ¿verdad? Gracias, Gusi. Ahorita estoy viendo ya los trabajos. Vamos a ver. Todavía no lo han enviado, ¿verdad? No, ahorita les estoy mandando. No. Ya, licenciada. Ahorita lo veo. Dame un segundito, por favor. Nosotros también ya teníamos el trabajo. Ah, excelente, excelente. Entonces ahorita ya los estoy recibiendo, chicos, y si gustan podemos empezar ya. Ahorita recibí un correo de Cecilia, ¿verdad? Y también de Edgar Torres, creo que fue el miércoles. Sí, licenciada, el mío es el del grupo 7. Ok. Muy bien. Entonces faltaría el 8, ¿verdad? El del grupo 8. Es el que yo le envié, licenciada. Buenas tardes. El de Edgar Torres. Es el número 8. Es el tuyo. Ah, excelente. Bye. Si gustan, empecemos ya, chicos. Bueno, muy bien. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes a todos. Mucho gusto. Nosotros somos el grupo 7 y el tema de exposición que tenemos para traerles el día de hoy es acerca del reenvío en el derecho internacional privado.
como técnica para la resolución de conflictos. Entonces, primero definamos qué es el reenvío, que en este caso es, ya lo dijimos, un método de resolución de conflictos de una manera pacífica entre actividades diplomáticas, ¿no? Entre distintos estados a través de sus jurisdicciones. En este caso, de una manera un poco más práctica y sin tecnicismos, es como la resolución de conflictos, pero como que por rebotes. En este caso, una jurisdicción lo envía al otro, luego esta la devuelve al otro y este la traslada a otro, para entenderlo un poquito más práctico, ¿no? Pero en este caso son las jurisdicciones quienes se encargan de precisar qué leyes, qué tribunales, qué organismos son los encargados de resolver este tipo de conflictos. Cabe recalcar como dato interesante que la primera oportunidad que se utilizó el método técnica de reenvío fue en 1878 en un tribunal francés, debido a una sucesión de un monarca que residía en Francia, ¿no? Entonces, ahora para continuar con el tema, pues tenemos el reenvío en primer grado. Tenemos que recalcar que el reenvío pues surge, se da y se ejecuta a través de diversos grados, dependiendo de la actividad jurisdiccional o lo que las leyes dictaminen, ¿no? En este caso, en el primer reenvío, lo que sucede es que una jurisdicción, que en este caso es la jurisdicción internacional, pues, por ejemplo, la jurisdicción española lo remite a la jurisdicción internacional para, pues, consultar, ¿no? ¿Quién debe resolver el conflicto? Entonces, esta jurisdicción se encarga de, en este caso, indagar, de buscar la solución a este conflicto, y resulta que lo remita nuevamente a la jurisdicción española, para que en este caso esta, de acuerdo a los estatutos internacionales, lo resuelva por sus propias normas, debido a que, pues, bueno, redundantemente, la jurisdicción internacional explica que debe ser resuelta bajo la jurisdicción interna, la nacional. Cabe recalcar que el reenvío lo utilizan como método por seguridad técnica, por seguridad nacional, por seguridad legislativa, para que en este caso no se estropee el conflicto, la materia que se está tratando, y más por el caso de bienes reales y demás situaciones que por lo general es donde se consulta, ¿no? Por ende, entendemos que entonces el reenvío en primer grado se ejecuta por dos jurisdicciones, en este caso la jurisdicción internacional y la jurisdicción de un país en específico, ¿no? Este la envía a este y este la devuelve, un ida y vuelta. Ahora vamos a continuar con el siguiente grado de reenvío. Gracias. Edwin, me dijiste tu número de carnet, ¿no? 2021-111-35. Gracias. Buenas tardes, licenciada. Mi nombre es Juan José Cox Ulloa, carnet 2021-602, y ahora les voy a hablar lo que es el reenvío de segundo grado. Ok. Esta clase de reenvío también se le es llamado como reenvío ulterior o de remisión, y esta surge cuando la norma del conflicto extranjera del derecho declarado competente por la norma del conflicto del foro, o sea, la de origen, remite la competencia del asunto a un tercer estado, que esta a su vez se le declara competente. Una gran diferencia de este reenvío con el de primer grado es de que ya que la ley extranjera reenvía el derecho del estado donde ésta se está conociendo. La importancia de esta clase de reenvío es la de evitar bucles interminables. Podemos entender que evita las remisiones que sigan yendo y viniendo entre los mismos sistemas legales. Aquí tenemos en las diapositivas tenemos un claro ejemplo que dice que inicia con la remisión inicial. El juez de un estado, ejemplo de México, remite a la ley de otro estado, que en este caso sería Francia. En la remisión externa, la ley francesa en un lugar acepta la remisión o devolverla, pero designa la ley de un tercer estado, que sería de España, como competente. La aplicación final, el juez mexicano procede a aplicar la ley española siguiendo la cadena de remisiones. Ahora bien, el reenvío de tercer grado, esta también es denominada como reenvío indefinido. Este tipo de reenvío viene siendo más doctrinario que práctico, porque este se basa en una cadena de remisiones
por lo que llega a entrar en bucles interminables, porque se sigue enviando a otros sistemas jurídicos de forma sucesiva. Dicho de otra manera, ocurre cuando la norma de conflicto del país donde se juzga, sea el foro, remite el derecho extranjero, la norma de este conflicto de este derecho extranjero remite a otro, siendo un tercer país, y este tercer derecho extranjero a su vez remite a un cuarto ordenamiento jurídico. Así como lo muestra lo que son las diapositivas, el origen, ley del juez, después a primer grado a la ley extranjera, segundo grado a la ley de un tercer estado y tercer grado a la ley de un cuarto estado y así sucesivamente. Pues el reenvío es un mecanismo del derecho internacional privado que ocurre cuando un juez, en vez de aplicar directamente la ley extranjera, sigue un proceso de normas de conflicto que se van devolviendo entre países. Entonces hay 3 pasos. El primero, la norma del país donde se juzga señala que la ley aplicable es la del otro estado. Segundo, el juez revisa la norma de conflicto de ese país extranjero. Tercero, esa norma extranjera puede devolver la competencia al estado del foro o incluso a un tercer país. Y cuarto, finalmente se aplica la ley material que resulte competente. Y, por ejemplo, un caso práctico podría ser que un ciudadano estadounidense con bienes en España muere en territorio español. Entonces, el juez español aplica sus normas de conflicto que remiten a la ley estadounidense. Pero la ley estadounidense dice que la ley de sucesión de inmuebles se rige por la ley del lugar donde están los bienes, es decir, España. Entonces, al final, el juez aplica la ley española para resolver la herencia. En conclusión, el reenvío es, en pocas palabras, una ida y vuelta entre normas de diferentes países hasta encontrar la ley correcta que se va a aplicar a ese caso. Buenas tardes, compañeros y licenciada. Mi nombre es Daniela. Cecilia, ¿cuál es tu número de carnet? Perdón, Daniela. No te hagas. Ay, perdón, se me olvidó. Es 2021-00-761. Gracias. Continuemos, Daniela. Muchas gracias. Mi nombre, como bien lo decía, es Daniela Alejandra Nava Samayoa y mi número de carnet es el 2021-00820. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de la calificación en el derecho internacional privado y esta palabra la vamos a asumir en el tema del sistema jurídico como un tema tipificado, lo que nos lleva a que este es el proceso mediante el cual el juez puede calificar o puede clasificar una relación jurídica con un hecho. Y esto para poder saber qué norma es la que se va a aplicar, ¿verdad? Este es un paso o un proceso crítico, dado que la calificación inicial es la que da lugar, ya sea al reenvío o no, ¿verdad? En el tema de la calificación, tenemos 2 clases de calificaciones. Tenemos la primera, la calificación de competencia, que es la que soluciona la regla del conflicto legal, y la segunda, la calificación de fondo, que es la que señala la ley que es aplicable en un caso específico y permite al juez calificar el caso si es del derecho interno o de derecho internacional. En el derecho internacional privado tenemos variedades de calificaciones, por lo que nos lleva a que cada sistema utiliza de manera diferente una misma situación, lo que nos permite a varios conflictos, ¿verdad? Y consecuentemente al reenvío. La calificación es la etapa inicial para resolver un caso con elementos extranjeros, donde se determina primeramente la naturaleza jurídica de una relación
para poder aplicar lo que es la norma del conflicto correspondiente. Este proceso lo puede utilizar en diferentes métodos y tomando en cuenta la ley FORI, que es la ley del foro o la ley del juez, y la lex causa, que es normalmente la ley que siempre va a ser aplicada, ¿verdad? O un método también que es autónomo, que se define en los tratados. En el reenvío también tenemos cierta influencia, ¿verdad? Lo que nos lleva a una correcta calificación, que nos da lugar a lo que decidimos, ¿verdad? Para saber si procede el reenvío y aplicar directamente la norma extranjera relacionada en primera instancia. Luego tenemos también importancias y controversias en el reenvío. Entre los beneficios claves que se encuentran en el reenvío está la justicia material. Esta ayuda a aplicar la ley del caso que realmente se merece, ¿verdad? Le dé una justicia apta y que no se dé lo que es la aplicación de una norma que pueda dar el beneficio a otro estado, o bien que se dé el beneficio a otro caso y no realmente el que queremos resolver. Tenemos también la armonía internacional, que esta fomenta lo que es la armonización y el diálogo entre los sistemas jurídicos. Nos permite entonces facilitar lo que es la uniformidad de la norma y del derecho, ¿verdad? Evita también el fraccionamiento. Esto lo que quiere decir es que previene, ¿verdad?, lo que es la sucesión de regímenes o normas de cada estado y busca que la ley sea única y aplicable. También tenemos ciertos desafíos y debates. Entre estos está la incertidumbre, ¿verdad?, lo que puede generar complejidad en el proceso y dificultar el resultado que verdaderamente se quiere lograr y prolongar la determinación de la ley aplicable. Está la diversidad de posturas también. Esto lo que nos lleva es a que algunos ordenamientos jurídicos aceptan plenamente lo que estamos aplicando y otros lo rechazan. Por ello es que también se dice que no es aplicable o no es aceptable el reenvío en lo que es la norma del derecho internacional. Y los costos legales. Esto se da porque no sabemos realmente los tiempos que nos vamos a llevar, no se sabe realmente los costos que vamos a implicar, ¿verdad? Y tampoco se sabe los costos asociados a los litigios internacionales. Buenas tardes, mi nombre es Sheila Michelle Marleni Kelascuac, con número de carnet 2021-03-644. Bueno, como ya es de nuestro conocimiento, el reenvío es un mecanismo del derecho internacional privado y surge cuando existen normas en conflicto, por lo cual pues un estado le remite a la legislación de otro estado y este a su vez remite de nuevo al estado original o a un tercer estado. Su importancia radica en buscar una solución armónica al conflicto de leyes y pues evitando el desconocimiento de su propia competencia y promoviendo la cooperación internacional. Sin embargo, también existen controversias ya que se puede aplicar una ley extranjera que no sea la más adecuada, lo cual genera una incertidumbre jurídica. Y también puede que llegue a existir un ciclo infinito de remisiones, para lo cual pues vamos a darle un realce a lo que habló mi compañera Daniela anteriormente sobre los beneficios y desafíos en el tema del reenvío, para lo cual en los beneficios encontramos una justicia material, lo cual ayuda a aplicar una ley que sea pues la más adecuada o la que se merece ese caso, para evitar pues una resolución inadecuada o injusta. También existe la armonía internacional, que esto fomenta que los países puedan armonizar y tener un diálogo, ya que el reenvío busca evitar un conflicto negativo donde las legislaciones de dos o más estados se niegan a aplicar sus normas extranjeras,
por lo cual el reenvío busca ofrecer una resolución más coherente acercando los derechos privados internacionales de dos o más estados, fomentando así una resolución coherente. También evita el fraccionamiento porque puede prevenir el fraccionamiento de la sucesión o el régimen patrimonial buscando una ley única aplicable. Dentro de los beneficios también se previene conflictos, como lo decía anteriormente, ya que al darle competencia a otra legislación, el reenvío previene que el tribunal se niegue a resolver el caso por falta de competencia, por lo que esto facilita la aplicación de una ley más adecuada. Ahora, dentro de los desafíos y debates existe una incertidumbre, porque esto puede generar una complejidad procesal, lo cual evita prever cuál es el resultado de cierta resolución. También existen diversas posturas porque pueden aceptarlo, rechazarlo o aceptarlo, pero de una forma limitada. También hay costos legales, ya que al ser un proceso prolongado, también se prolonga, valga la redundancia, del tiempo y de los costos en los procesos que son pues de litigio internacional. También genera una inseguridad jurídica, ya que los tribunales se encuentran en una postura delicada al decidir en aplicar la ley directamente o remitirlo a otro estado para que se pueda aplicar una ley pues más adecuada. También existen los ciclos infinitos, como les decía anteriormente, ya que al haber una remisión de estos casos, pues puede que los estados se lo remitan de uno a otro sin poder generar al final una resolución o tener un resultado final, porque únicamente se estarían reenviando de un estado a otro, lo cual también genera una irresolubilidad del caso, ya que como les explicaba, está remitiendo de un estado a otro, al final, si se llega a un ciclo infinito, no se va a obtener tampoco alguna resolución. Entonces, en conclusión, el reenvío es una herramienta clave, es una herramienta sofisticada para la justicia en un mundo interconectado. Entonces, es un mecanismo esencial, el cual resuelve conflictos complejos, garantizando que el derecho aplicable sea el más pertinente, también una aplicación justa, porque su comprensión es correcta, aplicando en la aplicación, ya que evita decisiones contradictorias y también promueve la justicia porque contribuye a la equidad y a la coherencia en el ámbito internacional. Buenas tardes, compañeros y licenciada. Mi nombre es Jessica Xiomara Rojas Fernández, con número de carnet 2021-02047. En conclusión, el reenvío, más que un tecnicismo jurídico, es una herramienta indispensable de cooperación de jurisdicción internacional, es decir, es el puente que conecta sistemas legales distintos para garantizar que en un mundo globalizado se tomen las mejores decisiones tomando en cuenta las normas de ambos países. Ahora, como refuerzo de todo lo que dijeron mis compañeros, se les va a enviar un link de un cuestionario para que ustedes puedan tener en cuenta los puntos más importantes y gracias por su atención.
Se acaba de enviar el link de la actividad para aquellos que la quisieran realizar. Muchísimas gracias. Bueno, muy buenas tardes, licenciada Stacy, compañeras y compañeros. Gracias por estar acá. Somos el grupo número 8 y nosotros pues tenemos el tema de los documentos provenientes del extranjero. Pareciera, digamos, un tema que no llama mucho la atención, pero ya cuando uno entra y empieza a investigar, encuentra sorpresas interesantes. Quiero agradecerle al equipo de trabajo, porque sin el esfuerzo de todos, pues no hubiéramos logrado esta investigación que, créanme, espero sea un buen aporte para ustedes. Y dejo pues en la palabra a Alma para que inicie la presentación. Bienvenidos. Buenas tardes, licenciada y compañeros. No sé si se está escuchando. Perdón, chicos, ahí se recuerdan de su número de carnet y su nombre, ¿sí? Gracias. Mi número de carnet es 93 18 815. Yo le voy a hablar sobre lo que son los documentos provenientes del extranjero. La importancia de los documentos provenientes del extranjero, o sea, la importancia de los documentos provenientes del extranjero en Guatemala. O sea, que son necesarios como un medio probatorio para legalizar, corresponder o que puedan surtir pues, efectos legales en el territorio nacional. Por ejemplo, para realizar trámites así civiles, una residencia permanente, la emisión del DPI y contraer matrimonios y consumar así también divorcios y legitimar derechos sobre bienes inmuebles. Asimismo, títulos de grado académico,
determinado para hacer contratos, así como, perdón, trámites mercantiles, ¿verdad? Asimismo, su importancia en el documento personal de identificación del DPI, como es el trámite del documento personal de identificación para extranjeros domiciliados en el país, para un fin, los documentos provenientes del extranjero son relacionados a aspectos como el nombre de nacionalidad, de origen, lugar, nacimiento, edad, sexo, el origen del origen extranjero, que son también necesarios para una persona que pueda obtener o actualizar un documento personal de identificación y ser más que todo garantizado en el sistema nacional. Asimismo, la naturalización. La naturalización, pues, dice que los guatemaltecos naturalizados, pues, tienen los mismos derechos que el origen, que los de origen, ¿va? De nosotros, salvo las limitaciones que establece la Constitución. Dice el artículo 147 que los ciudadanos, los guatemaltecos mayores de edad, son los de 18 años. De 18 años de edad. Y que son ciudadanos que tendrán sus limitaciones siempre que los establece la Constitución de la ley. Así, el artículo 67 del registro, el registro civil de las personas es público. O sea, es público en el sentido para todas las personas, ¿va? Que se inscriben también los hechos, los actos relativos al estado civil y la capacidad civil. Además de los datos de identificación como personas, identificación de personas y las personas naturales, ya que el reglamento de inscripciones determina el concernirte en el aspecto y agregar al respecto. En el artículo 70, inscripciones en el registro civil de las personas, por ejemplo, inscriben en el registro civil de las personas los nacimientos en un plazo no mayor de 30 días de los ocurridos los hechos, ¿va? O sea, de los mismos. Los matrimonios de unión de hecho, las defunciones, las resoluciones que rehabiliten, las uniones de hecho, los reconocimientos de hijos, las adopciones, capitulaciones matrimoniales, las sentencias de afiliación, extranjeros domiciliados y las resoluciones de interdicción transitoria que permanente. ¿Va? Todas las inscripciones anteriores, porque hay muchas anteriores, se anotarán en el registro individual que se creará cada ciudadano registrado. Además, se considera que en el artículo 78, el nacimiento en el exterior, la inscripción de nacimientos acaecidos en el exterior podrán ser efectuados a petición de parte ante el agente consular respectivo o bien directamente ante el RENAP. Y por último, el mismo cuerpo legal refiere al artículo 85, agentes consulares, o sea que los agentes consulares de la República acreditados en el extranjero llevan al registro todos los nacimientos, todo el registro de los nacimientos, de matrimonios, cambios de nacionalidad, de funciones de los guatemaltecos residentes o transunentes a los países de aquellos que ejerzan la función. El procedimiento legal, o sea, el pase de ley para los documentos provenientes del extranjero sean aceptadas en el país, es necesario que el profesional del derecho considere los siguientes aspectos a cumplir. Revisar la procedencia del documento, verificar el país de la procedencia del mismo y ratificarlo en el convenio de la Haya del 61, de estar esto en el estado reconocido como miembro activo de dicho convenio.
El documento solamente requiere el apostillado por un diplomático consular guatemalteco en el extranjero. Y si el estado donde se emitió el documento no ha ratificado dicho convenio, entonces se refiere a un reconocimiento por autoridad competente. Si el estado donde fue emitido el documento perteneciendo o no dicho convenio, su idioma oficial no fuera el español, se requerirá los servicios de un traductor jurado. Asimismo, también se requiere que un notario público en Guatemala protocolice dicho documento y lo procedente ante el Ministerio de Relaciones Exteriores. Una vez realizado las inscripciones legales de rigor, las instancias correspondientes, o sea, el documento tendrá validez y autenticidad dentro del territorio nacional. O sea, los documentos emitidos por notarios guatemaltecos en el extranjero, cuando se hace referencia a un notario guatemalteco en el extranjero, es necesario considerar si éste reside en el país donde se ha emitido dicho documento, o bien es un notario residente en Guatemala que ha viajado específicamente a, por ejemplo, realizar un negocio jurídico que se trate de un país donde se reside interesado. Por lo tanto, si el país de origen no es parte de la Convención de La Haya, pues se deben seguir más que todo los procedimientos de legalización y consular correspondientes. En el caso que se atiende al respecto a la importancia de la obtención del DPI para un extranjero domiciliado guatemalteco en el extranjero, pues la validación de un documento extranjero es crucial para el registro de personas. Y la emisión del documento personal de identificación, debido a que el documento oficial requerido para cualquier acto civil, administrativo o legal dentro del territorio guatemalteco. Le cedo la palabra a la compañera Silvana. Licenciada, disculpe, posiblemente haya tenido algún inconveniente Silvana, estaba en la sesión, pero entonces yo voy a apoyarle. Oh, perdón, aquí estoy. Lo que pasa es que no sabía si me estaban escuchando. Perdón, licenciada. Voy a empezar. Aquí te escuchamos, Silvana. A ver, mi número de carnet 8510-853, Silvana Papa. Les voy a platicar sobre la problemática fundamental con los documentos en el extranjero, que es asegurar la validez y autenticidad para que puedan tener efectos legales en el país. Lo que eso requiere es de un proceso de legalización por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores, como la traducción jurada si estuvieran en otro idioma, y la protocolización ante notario para su incorporación al registro público. Una de las problemáticas es también la falta de reconocimiento legal, que los documentos emitidos en el extranjero no son automáticamente reconocidos como válidos en Guatemala y no pueden ser utilizados para trámites y registros. Y la solución debe ser legalizados por el Ministerio de Relaciones Exteriores para confirmar la autenticidad del documento y del funcionario que los emitió.
Otro de los problemas ha sido las barreras idiomáticas. Si el documento estuviera en un idioma distinto al español, su comprensión y su uso en Guatemala se dificultan, ¿verdad? Por lo que la solución se requiere que una traducción oficial realizada por un traductor jurado al español para que ese documento pueda ser entendido y procesado legalmente. La necesidad de la fe pública también es otra problemática para que los documentos extranjeros tengan validez formal y puedan inscribirse en registros guatemaltecos, tales como podría ser una compraventa o mandatos, ¿verdad? Se necesita de un respaldo siempre de su autenticidad ante la ley guatemalteca. Y la solución, la protocolización ante un notario guatemalteco, es el proceso por el cual el notario que da fe de la validez del documento extranjero y lo pueda incorporar formalmente al protocolo del notario. También otra sería el incumplimiento de requisitos, que no seguir los pasos de legalización, traducción y protocolización o hacerlo de forma incorrecta. Esto impide que el documento surta efectos legales en Guatemala. Y la solución es realizar cada paso del proceso de legalización y protocolización de acuerdo con la normativa guatemalteca nacional, ¿verdad? Entonces, el costo y complejidad del proceso también es otra problemática porque el proceso puede implicar costos como timbres o pago del notario y la necesidad de coordinar diferentes actividades o entidades también con el Ministerio de Educación, un traductor jurado o un notario. Eso lo puede ser un obstáculo para los interesados, ¿verdad? Y la solución, pues, sería anticipar los costos que se van a usar y planificar el tiempo necesario para realizar cada etapa del trámite, ¿verdad? De manera correcta. Entonces, podemos ver también las ramas del derecho, ¿verdad? Que todas son importantes, que integran directamente o indirectamente al derecho internacional privado. Es importante y es esencial que el derecho, sabemos que es una materia constantemente evoluciona, ¿verdad? Y dado la naturaleza, se ve la necesidad de que los estudiosos de esta ciencia tengan el manejo de todas las ramas del derecho y que deban conocerla también como para poder indicar cuál ley es la más adecuada. Entre estas ramas del derecho, pues tenemos el derecho civil, el derecho penal, el derecho procesal penal, el derecho notarial, el derecho de trabajo, el derecho marítimo, también tenemos el derecho aéreo, el derecho administrativo, el derecho tributario y el derecho mercantil. Específicamente, yo sé que hay muchos casos y todos sabemos que hay muchos casos, ¿verdad? De diferentes formas y yo les voy a compartir mi caso, ¿verdad? Que yo viví un tiempo en Estados Unidos y tuve la necesidad de necesitar un documento del RENAP y para eso pues tuve la comunicación con el RENAP. Tuve al fin el documento, pero tuve que pagar, como yo estaba en Miami, tuve que pagar un traductor jurado y luego tuve que pagar un abogado. Pero ya se imaginan, pues, de Guatemala es lo contrario, ¿verdad? De Guatemala para Estados Unidos, Miami, sí es un poquito el costo, un poquito alto, ¿verdad? Pero es una experiencia. Yo sé que todos hemos visto experiencias y conocemos, pero para forma didáctica nada más les comento lo mío. Gracias, licenciada. Le doy la palabra a mi compañera siguiente. Buenas tardes. Vamos a retomar nuevamente un poco al respecto sobre las reglas que rigen al derecho internacional privado para internalizar documentos provenientes del extranjero. Si tienen su ley del organismo judicial, creo que sería pertinente que anotáramos que los artículos que están en esta ley
están plasmados y asociados al Código de Bustamante. Bueno, entonces, las reglas del derecho internacional privado se desarrollaron en el transcurso de la historia, como hemos visto en las presentaciones anteriores y en la actual, ¿verdad? Todas se originaron, como ya vimos en la primera presentación, del derecho romano, ¿verdad? Específicamente del jus gentium, que buscaba resolver conflictos entre romanos y extranjeros. Ay, me van a perdonar un momentito que mi mamá necesita algo. Discúlpenme un momentito. Van a perdonar. Y bueno, entonces, pues trataban de resolver problemas que habían entre los romanos que vivían en Roma, ¿verdad? Pero no los romanos en sí, sino que las relaciones entre romanos y los extranjeros que venían de las tierras conquistadas, ¿verdad? Y su finalidad era garantizar la convivencia, la seguridad jurídica y el reconocimiento de los actos en distintos estados, porque el imperio era muy grande, ¿verdad? Entonces, la primera regla que se desarrolló fue la Lex Rei Citae, ¿verdad? Esa la podemos ver en el artículo 27 del Código de la Ley del Organismo Judicial, que ya la incorpora en nuestra legislación, ¿verdad? Y en la que lo que quiere decir es que los bienes se rigen por la ley del lugar donde están ubicados, ya sean inmuebles o muebles. Siguió creciendo las necesidades en el imperio, ¿verdad? Porque cada vez eran más los conflictos que habían entre todos sus habitantes y empezaron a desarrollar otras reglas que las tenemos incorporadas en el artículo 28, el Locus Regic Actum de la Ley del Organismo Judicial. Su finalidad es que los actos jurídicos se rigen por la ley del lugar de su celebración, sin importar la nacionalidad de las partes, ¿verdad? La siguiente regla que consideraron fue la Lex Loci Celebrationis, perdón. Los actos solemnes, matrimonios, testamentos o escrituras son válidos y cumplen las formalidades del lugar de celebración. La Lex Loci Execution, las obligaciones y contratos se rigen por la ley del lugar donde se celebren, donde deben de cumplirse. Como podemos ver, estas reglas, si las comparamos, la Locus Regic Actum regula la validez formal de los actos jurídicos, mientras que la Lex Loci Celebrationis, específica para los actos solemnes, garantiza su reconocimiento internacional. La Lex Loci Executionis regula el cumplimiento de contratos y obligaciones claves del comercio internacional. Todas las reglas buscan asegurar la certeza jurídica internacional y se diferencian entre la validez formal de los actos y el cumplimiento de las obligaciones. Muchas gracias. Le cedo la palabra a mi compañera que sí, disculpen nuevamente. ¿Qué tal? Buenas tardes, compañeros. ¿Qué tal, licenciada? Mi nombre es Gustavo Álvarez, carnet 2003-11-666. Yo quisiera pues comenzar con una cita muy famosa que me llamó la atención, que es del autor Kurt Lipstein, que dice: el derecho internacional privado no es solamente un conjunto de reglas fijas, sino un instrumento vivo para resolver los conflictos de leyes en un mundo en constante cambio. Yo no sé si ustedes se han preguntado alguna vez qué tipo de validez necesitan los documentos para que tengan legalidad dentro de nuestro ordenamiento jurídico. Por ejemplo, un acta de nacimiento emitida en París o una sentencia de divorcio dictada en Nueva York.
¿Será que solamente podemos presentarlos en nuestro país y va a surtir efectos de inmediato? Pues la respuesta, como suele ocurrir bastante en este gremio, es depende. Creo que vivimos en un mundo constantemente interconectado, donde las personas viajan, viven, conviven y obviamente tienen negocios jurídicos o actos jurídicos que tienen que ser legalizados en nuestro país o bien en el país donde estemos. Pues, por ejemplo, certificaciones, escrituras, resoluciones judiciales. Entonces, quería tomarme el tiempecito más o menos para darles esa cita que me llamó la atención y para poder entrar de lleno ya en el tema. Pues, ¿qué actos o contratos autorizados en el extranjero o qué son? Pues son documentos públicos o privados que han sido otorgados o firmados, o en este caso apostillados, por una autoridad extranjera. Por ejemplo, un notario, un cónsul, un juez, un registrador, son las personas que pueden emitir este tipo de documentos en otro país. ¿Qué ejemplos tenemos nosotros de documentos que podamos recibir? Por ejemplo, de Estados Unidos. Por ejemplo, un poder general o especial, que es autorizado por un notario en el país de origen y que puede, y para nosotros, pues surte efectos de representación dentro del país. Otro podría ser, por ejemplo, un contrato de compraventa, que es autorizado por un notario o un abogado en el otro país y básicamente es para que nosotros podamos comprar bienes en el país. Ahora bien, ¿qué requisitos necesitamos nosotros para que tenga validez pues, en Guatemala? Primero, pues es una legalización o un apostillado. Depende si el país que está emitiendo el documento está suscrito al convenio de la Haya, pues simplemente un apostillado es suficiente para nosotros. Ahora bien, hay países que no están suscritos a esta convención de la Haya, al convenio de la Haya. Entonces sí necesitamos otro tipo de certificaciones para que puedan ser válidos en el país. Entonces, por ejemplo, necesita que el Ministerio de Relaciones Exteriores de ese país lo autorice. También ese documento tiene que pasar por el consulado, pues en este caso sería el consulado de Guatemala en ese país, también debe darle su certificación. Y por último, ese documento viene a Guatemala y el Ministerio de Relaciones Exteriores da esa autorización. Eso es cuando los países no están dentro del convenio de la Haya. Ahora bien, ya con el documento acá, si fuera el caso de que sí están suscritos al convenio, pues necesitamos de una traducción oficial, si es que aplica. Si el documento no está en español, debe ser traducido al idioma por un traductor jurado, reconocido y autorizado en Guatemala. Para eso podemos ver en el artículo 37 de la ley del organismo judicial, donde estipula que para que sean admisibles los documentos provenientes del extranjero, deben ser legalizados, deben ser redactados en el idioma extranjero. Y ahora bien, algo interesante, si de no haber un traductor jurado, la ley nos estipula que dos personas que hablen y escriban ambos el idioma pueden legalizar el documento, obviamente con copia legalizada y sus firmas. Después de eso, pues obviamente tiene que haber un reconocimiento de trámites adicionales. Por ejemplo, hay casos donde tenemos que certificarlo en el RENAP, reconocimiento en el registro mercantil, si fuera una sociedad anónima que viene de otro país. También algunos documentos se tienen que autorizar por la SAT. Algo bien importante es que todos estos documentos realmente tienen que tener una compatibilidad con el ordenamiento jurídico del país. Siempre y cuando no contravengan alguna ley o una constitución, pueden ser validados en el país. ¿Quiénes pueden dar fe de los documentos en el extranjero? Pues los notarios públicos del país de origen,
los cónsulos de las embajadas de Guatemala en los países pueden actuar a veces como notarios y funcionarios judiciales de ese país y funcionarios administrativos con las competencias específicas para poder validar los documentos. Ok, yo quería compartirles un caso que yo tuve en lo particular cuando yo estuve trabajando. Me tocó hacer un apostillado de unos antecedentes penales y policíacos. Creo que son de los procesos más largos que tiene el apostillado actualmente en Guatemala. Ustedes se dirigen al lugar donde emiten los certificados, los antecedentes penales o policíacos, que está en la zona 9. Ahí mismo en la parte de atrás hay una secretaría donde te hacen la primera certificación. Luego de esa certificación, ustedes se tienen que ir hacia la sede de la Policía Nacional Civil, que está en la zona 1. Ahí se hace una segunda certificación. Aquí lo interesante es que ya nos pidieron pues, los timbres fiscales y el pago de un arancel. Después de ese proceso, ya me tuve que dirigir al Ministerio de Gobernación para su última certificación o apostillado. Me tardé prácticamente tal vez como unos 4 o 5 días en ese proceso, solo para poder certificar los antecedentes policíacos. Realmente, sí, en lo personal creo que tal vez es un trámite bastante extenuante, pero a la vez también, ¿cómo puedes validar tú en otro país que los documentos no han sido falsificados? Entonces, son medidas bastante largas, pero a la vez creo que son bastante necesarias para cualquier tipo de documento. También dentro de lo que yo tengo que hablar, pues obviamente está la legislación en Guatemala. Como les venía diciendo, pues en la ley del organismo judicial está la normativa, estrictamente en los artículos de 24, en el capítulo 2, hasta el artículo 35, y luego también está el capítulo 4, en el artículo 37, que habla sobre los documentos provenientes del extranjero. Entonces ahí está una normativa sobre este tema en que estamos hablando. Para entender un poquito la jurisdicción, me gustaría hacer una comparación dentro de la legislación entre Estados Unidos y Guatemala. Ambos, pues obviamente, buscan resolver conflictos de ley, pero cada uno tiene como diferentes formas de acercarse y de alcanzar ese estado. Estados Unidos utiliza un sistema que se llama Common Law, que está guiado en una jurisprudencia a base de hechos pasados. ¿Qué quiere decir? En este caso, pues los juzgados están integrados por un juez que básicamente es un mediador y los que tienen la obligación o la potestad de dar a entender o dar a explicar el tipo de condena que pueda llevar una persona, pues lo hace un jurado. Ellos realmente utilizan su sistema legal a base de actos y sentencias dictadas en el pasado, y a base de eso, pues ellos dictaman la nueva condena. Ahora nosotros es diferente. Realmente no creo que ese sistema todavía se pueda aplicar aquí en Guatemala, aunque también se usan ideologías de otros países para aplicarlas en el país. Nosotros, pues obviamente, como todos sabemos, tenemos una doctrina, tenemos leyes dentro de las fuentes del derecho, que es la costumbre, la jurisprudencia y la más importante, que es la ley. Y con esto pues doy por concluido mi tema. Gracias. Buenas tardes, licenciada y compañeros. Mi nombre es Sharon Ivonne Flores Orellana, carnet 2016-01836. Yo les voy a hablar de los requisitos que deben cumplirse para que un documento proveniente del extranjero sea admitido aquí en Guatemala. El primer paso, como decía Gustavo, es la legalización o la apostilla. La apostilla es una certificación única que autentica la firma, la capacidad del firmante y el sello del documento. Esta tiene que ser emitida del país de origen. Es necesaria la apostilla si el documento viene
de un país que forma parte del Convenio de la Haya de 1961, y si no forma parte de ese convenio, debe pasar por un proceso de legalización consular que requiere la legalización ante la autoridad competente en el país de origen. Luego pasa por el consulado o la embajada de Guatemala y finalmente se puede requerir en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Lo segundo sería la traducción oficial. Se sabe que el notario solo puede dar fe de documentos y actos que están en el idioma español. Por lo tanto, si el documento no está en idioma español, debe ser traducido. La traducción debe hacerla un traductor jurado autorizado en Guatemala y requiere que el documento sea traducido de forma general, o sea, todo el documento, y debe ser fiel al documento también. Y el traductor debe sellar y firmar la traducción. Y siempre se debe juntar una copia del documento original traducido. Una de las 3 formas de contactar a los traductores jurados en Guatemala es mediante la consulta oficial en el Ministerio de Educación, en el apartado de Dicersa. Encuentran ahí el registro oficial de los traductores, que incluye la información, el nombre, el idioma que traduce, el número de autorización y la información del contacto. También puede ser mediante asociaciones profesionales. En Guatemala tenemos una de las asociaciones que son Asociación Guatemalteca de Traductores e Intérpretes, y la tercera que es mediante oficinas jurídicas o notarías. Las tarifas de honorarios por traducción jurada por página es de inglés a español de 150 a 300 quetzales, de francés a español de 200 a 350 y de alemán a español 250 a 400 quetzales. También está del italiano al español, que es de 200 a 350, y de portugués a español, que es de 200 a 350 quetzales. Luego de esta traducción, se debe hacer la protocolización. La protocolización se entiende por el acto en el cual el notario incorpora al protocolo el documento extranjero. El procedimiento para la protocolización es, el primero, verificar que el documento esté legalizado y apostillado, que esté traducido al español y elaborar una escritura pública donde se transcriba el contenido del documento extranjero y se inserte una referencia al documento y su contenido incorporando o anexando el documento adjunto. Luego de eso debe indicar que el documento fue apostillado y traducido, agregar las constancias. Eso quiere decir que tiene que agregar el apostillado y la traducción y firmar y sellar conforme al código de notariado. Luego tiene que dar un aviso especial, que es una notificación que hace el notario al Archivo General de Protocolos cuando se protocoliza un documento extranjero. El procedimiento del aviso especial es que el notario que protocoliza debe notificar del acto en un plazo determinado. Debe llenar el formulario oficial anexando copia del testimonio notarial y entregar a las oficinas del Archivo General de Protocolos o mediante vía electrónica. Luego de esto, se requiere un testimonio notarial en el cual el notario emite con base en la escritura de protocolización y se entrega a la persona interesada. Este testimonio notarial tiene validez legal y el contenido de este mismo es el encabezamiento inicial, la indicación de la escritura de protocolización, la descripción del documento extranjero, la mención de la apostilla y la traducción, y la constancia de haber cumplido con los requisitos legales. Y siempre la firma y el sello, ¿verdad? Luego hay algunos documentos que requieren de ciertos requisitos, el cual, si es un título académico, se debe presentar ante el Ministerio de Educación o ante la Universidad de San Carlos de Guatemala, dependiendo su nivel académico, ¿verdad? También, si es un certificado de nacimiento, matrimonio o defunción, se debe presentar ante el Registro Nacional de las Personas, el RENAP, ¿verdad? Y si es un documento judicial, debe contener las firmas válidas y se hace mediante un reconocimiento o ejecución de exequatur. Una vez cumplidos todos estos requisitos, el documento debe presentarse ante la institución guatemalteca que lo requiere. Muchas gracias.
Miren, muy buenas tardes nuevamente, Edgar Haroldo Torres Soto, carnet 91 14 501. Un gusto saludarles nuevamente. Bueno, digamos, ustedes pudieron observar cómo mis compañeros y suyos también fueron desarrollando el tema en relación a tratar de explicar cómo en doble vía, porque digamos, las necesidades de los guatemaltecos en el extranjero son múltiples, pero las necesidades de personas acá para hacer uso de documentos que les valgan en el extranjero también. Por ejemplo, de aquí para allá, pues ser alguien que quiere, digamos, recibir una beca en el extranjero, pero en la instancia donde va a solicitar la beca le piden, por ejemplo, su certificación de cursos. Entonces, esos cursos pide la certificación, lo apostilla, pero esa apostilla, digamos, hay que ver ciertas situaciones. Por ejemplo, el convenio que se firma el 5 de octubre de 1961, perdón, en La Haya, es para suprimir todos esos efectos legales, digamos, o mejor dicho, esos trámites legales para legalizar documentos extranjeros, lo cual quiere decir que abrevia el paso o abrevia el proceso, pero tiene una situación. Tan solo hay 114 países en el mundo que son miembros y que han, digamos, aceptado ese convenio. Guatemala incluso lo acepta hasta el 2016. Antes de eso, había, digamos, que hacer un proceso en el cual había que legalizarlo ante la instancia que estaba emitiendo el documento, porque es un documento oficial, ¿no? De un ente público. Luego, ante la embajada, digamos, o el consulado, y luego ante el Ministerio de Relaciones Exteriores si venía para acá. Y si era inverso, pues de la misma manera, ¿verdad? La instancia oficial, el Ministerio de Relaciones Exteriores, y luego, pues, se iba directamente al lugar donde se requería. La apostilla, digamos que no es un formato único. Cada país, pues, tiene un formato en especial, pero sí requiere, digamos, que tengan elementos o información precisa de lo que el convenio estableció. Entonces, digamos, acá hay algunos ejemplos que Sharon me está haciendo el favor de pasar. Digamos, para poner en contexto, veamos dos casos, digamos. Uno, por ejemplo, esa persona que necesita enviar un documento a Guatemala, pero necesita legalizar, por ejemplo, retomemos el caso de Alma, decía ella, de un DPI, ya una persona extranjera que se quiere domiciliar en Guatemala. Y entonces lo que se le va a pedir acá es que haya, digamos, los datos originales, que se sepa de dónde es, dónde nació, quiénes son sus padres, fecha de nacimiento, su nombre completo, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que todos manejamos. Y entonces necesita mandar, digamos, esas certificaciones. Pero acá es donde, digamos, estando ya en el 10º semestre, pues tenemos que estar empezando a visualizar las oportunidades que podemos tener, ¿no? Y digamos, la legalización de documentos provenientes del extranjero, creo que puede ser un muy buen nicho para muchos de ustedes, incluso para todos. ¿Por qué? Porque, digamos, la regulación guatemalteca, pues habla de impuestos y tributos, por ejemplo, que hay que establecer, por ejemplo, el timbre forense, el fiscal, el notarial. Por ejemplo, también podemos hablar, digamos, de lo que cuesta la apostilla, ya que es un formulario que se llena ante la SAT y que cuesta 75 quetzales. O, digamos, los honorarios, esa es una que va a percibir el abogado. Digamos, acá hay un ejemplo. Y entonces lo que se hace es un desglose, digamos, una cotización que podría usted presentarle a su cliente. Dice, bueno, pues esto es lo que establece, ¿no? Estos son los impuestos, esto es, digamos, los honorarios, usted puede decirlo, desglosarlo, esa es una situación de cada quien. Fíjense que, digamos, está el arancel del abogado y está el arancel del notario, y entonces
nosotros en un futuro vamos a ser abogados y notarios. Tenemos esas dos opciones. Usted, por llevar el proceso, pues cobra como abogado, y por hacer las actas, pues va a cobrar como notario. Y es permitido. Y digamos, los códigos, pues lo establece, el código de notariado establece qué es lo que usted debe cobrar. Y es más, si no le pagan, pues hay un procedimiento para hacer cobrar a las personas. Pero, digamos, por supuesto, yo desconozco digamos, cómo cada quien, por ejemplo, si proceden de familias de abogados o ya trabajan en un bufete profesional y todo, y seguramente dirá, "No, pues nosotros cobramos lo que se nos da la gana". Y es que en realidad el mismo código lo dice, ¿no? Tanto el cliente como el abogado o el notario tienen la libertad de cotizarse al precio que mejor prefieran. Pero también habla sobre tener ese cuidado, ¿no? Porque si un cliente le falla y usted entonces empieza un proceso para cobrar sus honorarios, puede ser que llegue obviamente al juez, y este juez pida que revisen si la tasa que usted está cobrando se apega a la realidad de la ley. Y eso puede afectar, ¿no? O sea, entonces habrá que ver, digamos, las posibilidades. Pero lo cierto de todo es que es una oportunidad para todos. Hay 3 millones de guatemaltecos viviendo en Estados Unidos, pero dispersos en todo el planeta hay miles de guatemaltecos que necesitan algo, que necesitan una ayuda. ¿Y qué es lo que sucede? Digamos, la apostilla, por ejemplo, usted la puede hacer como particular y la hace en línea. Es una maravilla. Pero quienes manejan la información, pues somos nosotros, ¿no? Y no se les va a pagar por lo que hacen, sino que por lo que saben. Entonces, desde esa instancia, digamos, ustedes deben de empezar, ¿no? A visualizarse y empezar a ver esas oportunidades que pueden existir, que son muchas. Constantemente, digamos, acabo de leer un artículo que decía que en Guatemala, cada hora, salen 6 guatemaltecos al extranjero. Chequen eso, imagínense. O sea, la cantidad de personas. Digamos, en estas cotizaciones, pues incluso hasta se incluye, por ejemplo, el courier, ¿no? Y cuando ese documento que viene del extranjero para acá, pues el interesado va a pagar el courier, va a hacer los trámites para que den las certificaciones, va a llevar la postilla al consulado de Guatemala. Y aquí hay que hacer una salvedad, digamos, la cuota son 75 quetzales en Guatemala. Y va a ser igual 75 en cualquier país, no más que en dólares. ¿Ya? Porque no hay quetzales, digamos, en Rusia, no hay quetzales en Alemania, o sea, entonces 75 a la conversión de la moneda de ellos. Eso hace una diferencia, aumenta, por supuesto. Y luego, dependiendo de la distancia, pues así va a ser el costo del courier. Así como puede ser 250 quetzales, pueden ser 2000 quetzales, eso es volumen y peso. ¿Ya? Y la garantía que le va a llegar de puerta a puerta. O sea, todos esos elementos, digamos, que son parte de poder traer un documento, de poder enviar un documento, pues los tenemos que tomar en cuenta. Porque al final del día, digamos, son lo que hace la diferencia entre la calidad de abogados que podemos llegar a ser, ¿no? Ese conocimiento, esa preparación y esa especialización que podamos tener. Ha sido todo por el momento. Gustavo nos tiene una actividad y nuevamente muchas gracias por su asistencia. Gracias, Haroldo. Sí, bueno, muchas gracias por la atención. Esperamos que haya sido de su agrado. Tenemos una pequeña dinámica, es en la aplicación de Kahoot. Entonces, en este momento les voy a mandar el link con el número de PIN. Entonces, yo tengo aquí como que puedo ver quiénes están ingresando. Y ya cuando hagamos bastantes, pues ya le doy inicio. No va a tardar más de 3 minutos. Y tenemos premios, unos premios muy bonitos para los primeros 3 lugares. Entonces voy a dar un minutito más para que todas se puedan unir.
Ok, ya vemos 25. Entonces le voy a dar ya listo. 1, 2 y 3. Siguiente. Estamos por la 3, que dice cuál es la problemática de los documentos provenientes del extranjero. Entonces son 4 opciones las que pueden seleccionar. Listo. Siguiente. Según el artículo 27 de la LOG, que dice que los bienes se rigen de acuerdo al lugar de su celebración. Tienen 10 segundos para contestar. Listo, la siguiente. ¿Cuál es el documento de identificación oficial en Guatemala? Y tienen 4 opciones. Eso está fácil. Listo, siguiente. ¿Cuál es el requisito indispensable para que un documento proveniente del extranjero pueda tener validez? Ok. Esta es la pregunta 7 de 10. Es la certificación única de auténtica de firma, sello y capacidad del firmante en el documento. Las opciones son colegiación, apostilla, protocolización y juramentación. ¿Listo? Pregunta 8. ¿Cuál es la forma de contactar los traductores jurados en Guatemala? La primera es Facebook, Asociación de Profesionales, Despachos Jurídicos Notariales o la Corte Suprema de Justicia. Ok. La pregunta 9 de 10. ¿Es necesario un traductor jurado si el documento viene en otro idioma? Falso y verdadero. Hombre, 7 pusieron que era falso. No, hombre. Bueno, la última. ¿Cuál no es fuente del derecho en Guatemala? Está la Constitución, la costumbre, la ley y el Diario de Centroamérica. Muy bien. Listo. Entonces acá tengo el podio. En tercer lugar está Mildred. En segundo lugar está Kenia. Y en primer lugar está Román. Listo. Entonces vamos a grabar estos nombres y en la siguiente clase les vamos a dar los premios, que la verdad es que vienen unos kits bastante completos y unos regalitos que hicimos. Entonces, gracias por todo. Gracias, licenciada, por el tiempo y feliz tarde. Muchísimas gracias al grupo 7 y 8. La verdad que quisiera mencionar a todos por su nombre, lo hicieron muy bien. Ahí estaba escuchando pues los ejemplos que dieron algunos de ustedes, ¿verdad? Así como me gustó mucho
el tema de documentos provenientes del extranjero es un tema bastante interesante. También fue muy interesante el del grupo 7. La verdad que son temas bien importantes, ¿verdad? Ustedes que uno, pues en el transcurso de la carrera, pues no les da mucha importancia hasta que uno ya está en el rol como abogado, ya que son de mucha importancia, ¿verdad? Son situaciones que sí se dan en el diario vivir. Pues los felicito muchísimo. Ahí me gustó mucho cómo hablaron, ¿verdad? Y no sé si Brenda, tú querías hablar. Sí, primero, nuevamente disculpen por la situación, pero bueno, sucede a veces cuando estoy en casa. Y quería también dar parte de mi testimonio, ¿verdad? Aquí todos somos fieles y en algún momento hemos hecho alguna situación como esta, ¿verdad? Cuando empezó el Internet, este es un dato histórico, licenciada. Cuando empezó el Internet, yo no creía en eso hasta que la conocí, ¿verdad? Y entonces fíjense ustedes de que van a creer, no van a creer, es mentira, ¿verdad? Entonces yo puse ahí en el buscador de Google, trabajos en el extranjero en el que se requiera cría masiva de insectos, porque eso hacía yo antes. Y me salió un trabajo. Pero en ese momento no había, este convenio no había sido ratificado. Y tuve que pagar más o menos 8,000 quetzales entre traductor jurado, ir a los consulados, a apostillarlo, bueno, a autenticar todo, el edificio del JADE, después del JADE el Ministerio de Educación, un solo proceso, una burocracia, ¿verdad, Brenda? Sí, aparte del dinero, fueron 4 meses, ¿verdad? Entonces ahora pues ya que aquí mis compañeros, estoy segura que muchos van a optar por irse a estudiar algún tipo de maestría o lo que quieran, ¿verdad? Están las oportunidades tan cercanas que podrían empezar a ver qué es lo que requieren estas embajadas a donde quieren postularse para empezar a juntar sus documentos y a hacer su ahorrito. Y es una experiencia increíble. Gracias, licenciada. Ay, miren, mi código es el 1. Ok. Gracias. Excelente, gracias ahí a cada uno de ustedes. La verdad que lo hicieron excelente. Sé que es un poquito difícil en esta modalidad virtual, ¿verdad? O no sé si para ustedes fue un poquito más fácil, no sé, ¿verdad? Pero es difícil a veces con lo de las dinámicas y todo, pero yo creo que la tecnología pues ahora nos ayuda muchísimo para que nosotros podamos hacer varias dinámicas y que estas exposiciones de verdad valgan la pena. Fíjense que les decía también lo de los cuestionarios que le enviaran al chat, porque si no se recuerdan, les recuerdo que el segundo examen pues lo voy a sacar de los cuestionarios que ustedes hacen. Entonces sería importante para mí que, bueno, no importante, sino que necesito ahí subrayado y con rojo y como quieran, que sí estén en el chat de sus cuestionarios para que todos puedan estudiarlos, ¿verdad? Entonces, creo que son 10 preguntas por grupo. Hasta el momento, pues, llevamos 8 grupos. Ya un grupo envió su cuestionario. Necesito que para el día de hoy, a más tardar hoy, los grupos que ya pasaron envíen su cuestionario, ¿sí? Como les digo, todavía no les puedo decir su nota porque estoy esperando que pasen todos. Espero poderles poner una bonita ponderación para poderlos apoyar, ¿verdad? Ya que es el segundo parcial y pues la ponderación es de 40 puntos, como ustedes saben. Entonces ahí estoy viendo, ¿verdad? Estoy todavía analizando de cuánto va a ser. Bueno, entonces nos quedaríamos hasta acá. No sé si tienen alguna duda o consulta.
Yo creo que hay una compañera que está uniendo todos los cuestionarios en un Google Drive. No sé si está aquí ella. Sería buenísimo y sería también bueno de que lo enviaran al grupo para podérmelos compartir a mí ya unificados, para que yo de ese cuestionario pues pueda sacar el examen, ¿verdad? Todavía no sé si solo voy a agarrar 10 preguntas, puede ser que les dé una ponderación de 30 puntos de exposición. Puede ser de que a algunos grupos les dé 30 y a otros 20, todavía no sé, porque depende de la dinámica y del esfuerzo que ustedes le pongan a esto, ¿verdad? Porque realmente yo les estoy dando el espacio, como el programa lo solicita, de que ustedes realmente impartan la clase, ¿verdad? Entonces es algo bien importante. Recuérdense que no es solo de venirlo a recitar, sino que ustedes también hayan analizado el tema que les tocó y poderlo venir a explicar aquí a sus compañeros, ¿verdad? Me gustó mucho los ejemplos que dieron. Gracias, Silvana, y muy buen ejemplo, la verdad, también. Es muy bonita la dinámica, las dinámicas que hicieron ambos grupos, me gustaron mucho. Edgar, hablaste súper bien, ahí estaba oyéndote. Ahí estaba comentando también Sharon, ¿verdad? Que tú eres de apellido Flores Orellana. Es que por ahí comentaba ahí con un compañero que el apellido Flores Orellana, mi papá es Flores Orellana. Entonces se me hizo súper raro, dije. De verdad, es Flores Orellana también. Mi papá es Flores Orellana, fíjate, entonces. ¡Qué cool! Me quedé así como, uy, qué raro. Será mi tía Sharon, dije. ¿Verdad? Pero sí, dije, qué extraño, ¿verdad? Pero la verdad que me dio mucho gusto escucharlos, qué buen grupo, ¿verdad? Lo hicieron excelente. Edwin, tú eres el coordinador del grupo número 7, ¿verdad? No, licenciada, es Andrea Cecilia. Andrea Cecilia, ok. Muy bien, lo hicieron excelente, chicos. Entonces, me hubiera gustado mencionar a cada uno de ustedes, pero todos lo hicieron muy bien. Estoy muy contenta con las exposiciones que se han dado y espero que sigan poniéndole bastante empeño, porque pues de ustedes depende de que esta nota sea alta, y como les digo, no es solo una nota más, sino que esto también sirve para una ponderación y que vaya sumando para el promedio que ustedes tengan ya para cuando hagan sus exámenes privados. Créanme que llegar con un promedio alto es bastante significativo. Entonces, tratamos de sacar una buena nota para que suba todo su promedio y digan, wow, qué gran promedio el que tienen. Bueno, entonces nos vemos la otra semana presencial. Esperemos que sí, porque si no se diera la situación de que sea presencial, pues tendrían que ser las exposiciones siempre virtuales. Seguimos sin agua en los edificios. Entonces, parece que está un poquito difícil de que puedan solventar el problema. Pero por el momento no han dicho si van a suspender para la otra semana. Esperemos que no. Feliz tarde. Muchas gracias. Yo espero que sigan así. Feliz tarde, licenciada. Esté muy bien. La lluvia. Feliz tarde. Feliz tarde, licenciada.